En el episodio de hoy hablamos acerca de los megapíxeles, una de las cosas que más confunde al público a la hora de comprar su cámara. ¿Cuánto realmente necesitamos para ser profesionales? ¿Cuánto necesitas vos a la hora de una cámara para saber elegir cuáles son los megapíxeles correctos para tu trabajo? Yo todavía recuerdo una anécdota de cuando era más joven, que todavía creo que estaba en la secundaria, que llega mi papá de comprar una cámara digital. Yo creo que habrá sido la segunda cámara que tuvimos en la familia, y viene enloquecido con la anécdota de decir: mirá, tomá, y me pone la cámara, o sea, la caja arriba de la mesa. 12 megapíxeles, me dice. La mejor cámara que vas a poder encontrar en cualquier lado, me dijo el vendedor. Uno que no entendía de todo ese mundo todavía ni nada, también me llamó la atención. O sea, lo normal en las cámaras era 3, 4, ¿viste? Esas cosas así. Y esta tenía 12. Me acuerdo que era una Lumix, que lo que hacía, a diferencia de otras cámaras, que eso la verdad que a mí me llamó la atención en su momento, es que en vez de sacar las fotos en 4:3, o sea, 3:4 más cuadraditas, tenía una opción que vos tocabas una perillita y te hacía las fotos en 16:9. Las hacía como más apaisada, básicamente. No te mostraba la otra parte de la imagen y es como que la recortaba de esa manera, y venía con un lente bastante angular. Entonces era llamativo. Todas las fotos se veían de una manera, pero las de mi cámara se veían como más paisaje, más en el encuadre. Y eso me voló la cabeza. Dije: wow. Los megapíxeles, una de las cositas con las que más caen los aficionados a la hora de comprar una cámara, que tanto marketing hay detrás de esas, que traen un montonazo. Pero que a nosotros los profesionales no nos pasa eso, ¿no es cierto? Nosotros los profesionales la tenemos clarísima con el tema de los megapíxeles, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate, en el que vamos a hablar, como te decía en la intro, de los megapíxeles. Vamos a estar tocando 5 puntos principales, acerca de los cuales arrojar un poquito de mi experiencia, de lo que he aprendido a lo largo de todos estos años en fotografía, que hace poco firmando algunos contratos con marcas que te van pidiendo preguntas, y a ver, me doy cuenta de que estoy llegando a los 10 años, desde que me considero fotógrafo al menos, el año 2013. En octubre del 2013 fue mi primer 15 pago, que considero que fue mi primer trabajo que empezó a hacerme fotógrafo. Hacía fotos antes, sí, para mí en la carrera, estudiando, pero no había hecho fotos para alguien. Quizá creo que había ido a algún evento a cubrir una fiesta de la primavera que estuvo Capanga y Grupo Play, que ese sí lo tengo recordado como mi primer trabajo pago. 250 pesos me pagaron argentinos en ese momento, ya ni me acuerdo. Pueden llegar el que sabe googlear y eso, la puede buscar a la fiesta y ver qué año era, para ver a cuánto estaba el dólar, para ver qué es lo que realmente me pagaron. Pero yo creo que estábamos ahí, bueno, cercanos en el dólar. De Argentina estaba mejor, muchísimo en realidad, a lo que está ahora. Esos fueron mis dos primeros trabajos. Cubrir una fiesta de la primavera, en la que fue una locura. Me quedé simplemente en la cabina del DJ con mi 18-200 y saqué todo desde ahí arriba porque era una locura abajo. Y ese fue mi primer trabajo pago. Muy turbio, una experiencia que la podría contar alguna vez, porque fue muy turbio el lugar donde tuve que ir a cobrar el dinero. Era una cosa, bueno, no importa, no es tema para este podcast que vamos a hablar de megapíxeles. Y 2013, que fue el año en que hice mi primer 15 años. Entonces, sería que este año estoy cumpliendo 10 años de trayectoria, de que estoy en este mundo de la fotografía. Antes, por respeto a los fotógrafos, no decía que era fotógrafo, porque estaba aprendiendo a usar la cámara. Pero muy loco hacer memoria, y cuando te toca encontrar eso, darte cuenta que estás ahora en esa camadita de los que llevamos un tiempo en esto. Y gracias a eso, a esa espalda, al haber tenido una formación muy técnica, siempre lo digo y me lo escuchan decir en los podcasts, vieron que me alejé bastante de ese tipo de enseñanza, de que mi forma de explicar, de enseñar, de transmitir es bastante práctica, que es una manera en la cual quito todas las matemáticas, fórmulas y palabras extrañas y te lo enseño de forma visual, práctica, para que lo entiendas y para que no te asuste, porque sé que mucho de esa forma de enseñar de la vieja escuela asusta, porque es como que nos sentimos de nuevo en la secundaria haciendo fracciones para encontrar el número guía de un flash. Es la ley inversa del cuadrado y entramos a medir y a sacar ratios de luces, todas palabras que a veces asustan al usuario, y no es mi idea, no es mi forma de enseñar y transmitir, porque creo que lo importante es que logres los resultados y no importa cómo. Entonces, hoy, en esta línea de podcast que venimos haciendo, hablando sobre algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver más con una temática ayornada al mundo fotográfico,
no como el episodio pasado, en el que hoy iba a hablar de otra cosa, pero dije, no, vamos a ir uno y uno, para que haya para todos los gustos. Vamos a hablar de los megapíxeles, para que puedas entender realmente de qué se trata, para que entiendas cuál es su real importancia y para que en base a eso, hoy en día que tenemos súper divididas las categorías de cámaras, antes había opciones pero no estaba tan marcado como está hoy en día, entiendas qué cámara va para qué tipo de público o para qué tipo de función. Porque eso es algo que yo creo que los fotógrafos no terminan de entender, los filmmakers tampoco. Pedimos a las marcas que nos hagan cámaras que hagan todo bien. Y eso es algo que a veces no es posible técnicamente, físicamente. Una cámara que tiene una resolución impresionante no va a ser la mejor para hacer fotografías con baja sensibilidad. Por eso vamos a ir entendiendo de los megapíxeles y cómo eso también nos ayuda a dividir en sectores de cámaras. Y más allá de que creo que hay cámaras que les pueden servir perfectamente a usuarios que hacen multimedia, que hacen foto, que hacen video y que hacen diferentes cosas, vamos a, en este caso, en este episodio, hablar a fondo del tema de los megapíxeles para que lo puedas entender del todo. ¿Cuáles son? Y vamos a entrar directo al primero de esos puntos. Voy a ir desde los más clásicos, que los escuchamos siempre, a por ahí algunas formas de considerar esto que tengan que ver un poco más con la experiencia, quitando lo típico y yendo más a la experiencia mía como usuario y que creo que es el que más sabiduría te puede apoyar o el que te puede ayudar a vos a pensar de diferente manera. ¿Qué cámara comprás? ¿Con qué cámara te quedás? Que es algo en lo que yo estoy. Por eso lo voy a usar como mi experiencia a nivel de mi transición y de lo que he aprendido de por qué elijo las cámaras que elijo o por qué ahora quizás estoy eligiendo sumar una cámara diferente a lo que vengo haciendo. Primer punto, para entender esto que, bueno, el título es simplemente para llamarte la atención. ¿Cuántos megapíxeles necesitas para ser pro? No se trata de megapíxeles. Los megapíxeles no te hacen más profesional o menos. Pero para el tipo de foto o video que hagas, es necesaria alguna cantidad de megapíxeles para poder desarrollarlo de una buena manera. El primer punto es, y el clásico de todos, ¿qué son los megapíxeles o qué posibilidades nos dan? Resolución para impresión. Nos van a estar permitiendo tener un archivo con mayor tamaño para poder ser impreso en tamaños más grandes, ¿no es cierto? Esto es algo que hay gente que por ahí lo interpreta de mala manera y no entiende realmente lo que el megapíxel hace a la hora de esta cuestión de lo que es la impresión. Primero y principal, hay que entender de que a mayor cantidad de megapíxeles, posibilidad de imprimir fotografías en mayor tamaño, ¿no es cierto? Nos va a permitir de que nuestro archivo sea impreso en las condiciones perfectas y óptimas a mayor escala. Tenemos una cámara con muchos megapíxeles, pongamos un parámetro para muchos. Hace un tiempo, cuando yo trabajaba en la era de Nikon y tenía la D800C, esa cámara tenía 32 megapíxeles. Eso era considerado mucho para aquel momento. En todo este mundo del reflex, ¿no es cierto? Las cámaras por lo general tenían 16, 12, algunas tenían 24. 36 era como mucho. Hoy creo que el mucho, estamos hablando de arriba de 40. Estamos hablando de ya 60, que es lo que por ahí tienen las R en el caso de lo que es Sony. Entonces, para entenderlo rápido, este es el punto que menos me interesa desarrollar. A mayor cantidad de megapíxeles, posibilidades de impresiones a mayor escala. Esto es algo que es un poco tramposo. Yo no soy experto en el área de lo que es impresión. Soy fotógrafo, he impreso en tamaños muy diversos. He hecho muchas galerías de fotos típicas, o fotoálbumes y todo ese tipo de cuestiones, que son tamaños estándar, 15x22, 13x18, 10x15, bueno, algún álbum a veces alguna fotito a doble página. Digamos, tamaños que están dentro de lo que sería una A4, por decirlo así. Un tamaño más o menos de eso sería como lo estándar que suele imprimir una persona que hace eventos sociales. Bien, pero ¿qué pasa? Uno también hacía fotografías diferentes o producciones a donde se lucía y había una producción detrás de lo que era la sesión de fotos. Entonces era muy normal que haga también cuadros, los típicos cuadros de firmas para las quinceañeras y eso que en una medida estándar vendría a ser un 50x70 o un 70x1 metro, que eran tamaños usuales a los cuales imprimían en aquel momento cuando hacía eventos sociales. Y también con las mismas cámaras de 800, a veces con una D750 o una 600, hacíamos a veces impresiones de 2,5 metros por 1,5 metros. O sea, banners inmensos para fiestas muy grandes a veces, en donde estaba la quinceañera, una foto impresionante de entrada al salón, o en el mismo salón, en una pared, con un montón de otras fotos al costado.
Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿por qué en internet se dice que para imprimir una fotografía de 60 o de 50 por 70 necesito 60 megapíxeles? Porque a veces no se entiende el tipo de impresión que se está haciendo o la distancia de visualización a la cual eso se va a estar viendo, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar de que necesitamos tantos megapíxeles para papel fotográfico, para impresión estándar, que cuando vamos a usar plotter, cuando vamos a hacer una ampliación, esto lo voy a decir de diferentes maneras porque depende del país, lo llaman distinto. Nosotros en Argentina decimos gigantografías. Sé que en otros países de Latinoamérica le dicen espectaculares. México sé que les dice así, que me llamó la atención porque me daba risa porque me dijeron, cuando vos haces esas fotos espectaculares, me dicen, y yo ya dije, qué capo que soy, qué maestro. Y me dice, no, espectaculares, grandes. Dice, bueno, y ahí ya se me bajó un poquito el ego y dije, bueno, cuando hacemos esas impresiones a gran escala, no se trata tanto del megapíxel. Obvio que a mayor megapíxel la cámara va a tener una mejor reproducción, pero ahí ya bajan los valores de DPI a la hora de lo que es la impresión, entonces llegamos a hacer tamaños más grandes con megapíxeles menores. Pero básicamente, vamos a resumir esto. Muchas veces no se entiende de que para hacer grandes ampliaciones no se necesitan 60 o 100 megapíxeles. Con una cámara que tiene 30, con una cámara que tiene 24, podés hacer una buena reproducción. ¿Por qué? Porque esa foto se va a estar viendo a metros, no se va a estar viendo pegada con el ojo que uno ve la roseta de impresión. Para los que saben de diseño gráfico saben a qué me refiero. Si ustedes se acercan a una de esas grandes impresiones o si se acercan a veces a cartelería de lo que serían urbanas, si uno la puede ver el ojo pegado al papel entre comillas, si uno se acerca a ver eso, verían un montón de puntitos que a la distancia, esa es la roseta, a la distancia se reproducen como una imagen. Hay que entender sobre eso, no me voy a meter tanto porque no me interesa demasiado ese tema, pero simplemente aclaremos ese primer punto. Los megapíxeles permiten una mayor impresión o una mejor reproducción a la hora de escalar en gran tamaño esa fotografía. Hago un paréntesis. Hoy en día hay muchísimos software que nos permiten escalar la fotografía, inventar píxeles para llegar a mayores tamaños de impresión con muy buen resultado, sin que se produzca el típico pixelado que pasaba tan comúnmente antes. Así que acá esto de los megapíxeles en este caso viene a ser como un tomar con pinzas. Voy a retomar este tema al final, en el quinto punto, que van a ver un cierre de esta primera parte, pero sepan de que este es muchas veces el fundamento acerca de por qué una cámara con más megapíxeles. Segundo punto, y este es otro de los típicos que uno escucha y que lo he usado durante un tiempo. Hoy les voy a decir dos maneras de entender esta parte porque me parece que tiene razón y que a su vez tiene flojera el entenderlo de esta manera. Otro de los puntos por los cuales se recomiendan o que vas a escuchar que es importante los megapíxeles es por la posibilidad de reencuadrar. Me tomo un matecito. La posibilidad de poder estar haciendo la foto y luego en postproducción hacer un zoom y reencuadrar esa imagen y que no pierda calidad. Ese es un plus que tienen los megapíxeles. Recuerdo en la época que hacía eventos. ¿Por qué vuelvo a esa época? Porque era un gastón anterior y porque en ese tipo de fotografías por ahí uno tiene sus mañas, tiene sus truquitos para solucionar problemas, porque son cosas que no son repetibles. Si yo estaría al día de hoy reencuadrando en post fotografías en las cuales tengo completo control de lo que hago, algo mal me estaría pasando. Entonces, en el caso de los eventos, que trabajé durante muchos años con el 2470 y lo vendí para poder comprarme un 35 Art de Sigma y me pasé completamente a filosofía de lentes fijos, reencuadraba bastante en post. ¿Por qué motivo? Simplemente porque a veces no llegaba a la acción porque estaba a distancia y no la quería perder. Entonces corría algunos pasos, disparaba por las dudas y después intentaba llegar a la composición perfecta. ¿Qué pasaba con eso? Que muchas veces quizás estaba en un tumulto de gente con la cámara levantada en el aire y disparando y después en post lo que hacía era tocar la X. En realidad mi truco, esto suena como a truco del Mortal Kombat, pero era RXX y por ejemplo, ¿qué hacía con RXX? El que sabe me lo deja abajo en los comentarios. Después les digo, no, ahora les digo qué es lo que hacía, pero si sabés qué es, si estando en Lightroom apretar RXX, sos de los míos, así que si sos de esos, abajo en los comentarios me decís, Gastón,
Yo soy de los tuyos, uso esa misma Brutality para recortar haciendo zoom, porque básicamente lo que hace es tocar la R en el teclado, entra la opción de recortar, la X la va a pasar a la fotografía a vertical y otra X lo que hace es hacer un zoom de recorte, pero en horizontal. Entonces RXX era como el atajo de teclado para que la foto que estaba de una manera se recorte un poquito hacia adentro y uno pueda reencuadrar. Les voy tirando también truquitos. ¿Qué hacemos? El espacio de nivel X donde llegaron los truquitos y estamos anotando ahí a un costado. Son atajos que hacen más fácil la vida y que está buenísimo que se los aprendan. Entonces, ¿para qué sirve mucho esto? Sé que para los fotógrafos de naturaleza, de deporte, lo usan mucho esta opción. Entonces, por eso se ve que mucha gente que se dedica a esta área suele tender a ir para las cámaras con alta resolución, con muchos megapíxeles, porque le da toda esta posibilidad de llegar a lograr fotografías con un excelente nivel de reproducción a nivel de resolución y teniendo la posibilidad de reencuadrar. Un pájaro en el aire que se te ve chiquito, lo puedes reencuadrar y que se vea súper llamativo y demás. Entonces, es una opción que para un cierto lugar de la fotografía es súper, súper útil. Para el que está haciendo retratos, para el que está haciendo eventos y eso, me parece que esto es acá es donde entra el concepto más de flojera. Y bueno, en un cierto nivel en otro tipo de fotografías quizá también. Porque si estamos dependiendo de eso, quiere decir que no tenemos el lente correcto o no estamos a la distancia correcta para tomar la fotografía. Entonces, acá lo entiendo y me parece que es interesante que uno lo tenga en cuenta a la hora de la decisión, pero bueno, también sepan de que uno puede estar invirtiendo en un lente que te permita llegar lo cercano posible a ese elemento para poder fotografiarlo sin la necesidad de hacer un reencuadre en postproducción. Un lente quizás muy caro. Vos decís, mira Gastón, no me voy a estar comprando un 200-600 para poder estar haciendo de vez en cuando fotografía de naturaleza. Lo mío son los retratos y demás. Perfecto. ¿Tenés el 70-200? Comprate un teleconverter y ahí te sale mucho más barato y tenés un lente que lo llevas a un 400, aunque sea como para poder hacer eso. O en vez del 70-200 te compras un 100-400 y el teleconverter y ahí tenés para hacer de todo. Fíjense cómo todas las cosas, es un podcast para abrir la mente y para ir pensando las cosas de diferente manera, para considerarlas de otra forma a tu juego, porque todo esto es un juego, entonces es estrategias para mover piezas y ver cómo logro a la hora del equipo, que cuando uno empieza a avanzar en años en la fotografía, entra dentro de ese panorama en el que no vas a querer cambiar todo tu equipo. Entonces, ¿cómo hago para lograr esto pero sin tener que invertir tanto? Porque son fotos que las hago más por hobby. Bueno, de esta manera uno puede ir pensando ese tipo de cositas. Que ya te voy a llegar a contar un poquito en mi caso cómo es que pienso todo esto de los megapíxeles y las cámaras que elijo y las cámaras que compro. Tercer punto, que este sí es clave y a veces no todos lo entienden y me parece que está bueno para que se entienda el por qué no puede existir una cámara. Bueno, quizá va a existir, la tecnología cambia tanto, chicos, que no hay que decretar cosas, pero ¿por qué no existe una cámara con absolutamente todo, de lo mejor de lo mejor? Si queremos resolución, no podemos pedir buen rendimiento en altas, digamos, ISOs. Me estaba yendo a altas luces, pero en realidad era alta sensibilidad. Hoy la tecnología cambió muchísimo. Una cámara de cualquier marca, para que no piensen que siempre estoy hablando de Sony, con altas resoluciones, tienen un muy buen rendimiento digamos, situaciones de poca luz comparado con cámaras de hace unos cuantos años atrás. O sea, una R5 hoy en día va a tener un rendimiento que me va a tirar al piso a quizá una cámara muy buena de las que tenía en aquel momento en Nikon de las reflex. Va a andar mejor y va a tener mejor rendimiento aunque tenga más megapíxeles y demás. Mayor megapíxeles, más posibilidad de ruido notorio. Piénsenlo así. A menos megapíxeles, esto es una cuestión del tema de las sensibilidades y los cositos que tenemos, para decirlo así, se lo explico muy sencillo y no decirles la palabra técnica, de cómo está creado ese sensor, de cómo está, digamos, lo fotosensible que tiene dentro ese sensor. Cuando ese elemento fotosensible tiene un mayor tamaño en el sensor, es más sensible a la luz y reproduce menos ruido. En cámaras que tienen más megapíxeles, esos elementos se hacen muy chiquititos para poder llegar a escalar a ese tamaño de megapíxeles y por eso se nota tanto el ruido en las imágenes, tanto entre comillas. Uno puede usar números hoy en día a niveles de ISO, que ya vamos a hacer un episodio específico, me parece, de eso, que creo que puede estar interesante que lo volvamos a tocar y que lo hablemos más a fondo. Pero podemos usar números muy elevados y tener una buena reproducción, pero no en comparación a cámaras, como si hago un paralelo, como la S3, que podemos usar
valores altísimos de ISO y que casi no se vea ruido. ¿Qué pasa? La S3 es una cámara que tiene 12,5 megapíxeles, o 12,3, una cosa por el estilo, tiene 12 y algo megapíxeles. Entonces, fíjense cómo una cámara que pareciera, volvamos a lo que le conté, estaba en la secundaria yo, cuando mi papá vino con esa cámara de 12 megapíxeles, que si estamos hablando año 2003, 2002, ahí en los 2000, 12 megapíxeles, estamos hablando 20 años después. ¿Cómo puede ser una cámara tan moderna que cuesta lo que cuesta? 12 megapíxeles. Fíjense cómo no se trata de eso. Estamos comparando una cámara que vale monedas contra una que vale su buen dinero y el rendimiento que tiene. Y los megapíxeles realmente qué es lo que hacen. Para que abras los ojos y para si te ibas detrás de esa bola de los megapíxeles entiendas de que no pasa por ahí la cosa y que un profesional no lo piensa de esa manera. Entonces, entendé este tercer punto. A mayor megapíxeles, más posibilidades de tener un ruido notorio. Por eso las cámaras que apuntan a video, en donde filman o fotografían en bajas, digamos, condiciones de luz, tenemos menos cantidad de megapíxeles. Hidratamos con un matecito ahí para seguir. Y llegando a otro punto, cuarto punto, tenemos la parte de la postproducción. Que este es uno de los puntos claves, que es uno de los puntos que a mí me hace tomar decisiones a la hora de qué cámara uso, depende de cada proyecto. Creo que lo hablé en otro episodio, pero en el de flujo de trabajo, pero está interesante de que lo entiendas también porque va muy ligado a los megapíxeles. En mi caso yo tengo la S3 para todo lo que es video, una cámara de 12 megapíxeles, pero también la uso mucho para fotografía para redes sociales. Todo lo que voy a hacer de contenido para redes, uso la S3. ¿Por qué motivo? Porque pesan menos los archivos, las edito mucho más rápido en Lightroom, en Photoshop a las fotos, me ocupa menos espacio a la hora de mis discos de trabajo, en los discos externos de los cuales trabajo. Entonces, es la decisión correcta, porque una fotografía que tiene una finalidad, como lo que es redes, la voy a estar haciendo con mi Sony A7R, que tiene mucho más megapíxeles, que el archivo pesa más, que me haría más lento todo el proceso, descargar la foto, me ocuparía más espacio en disco, demoraría más revelando y editando esas fotografías luego en postproducción, para una foto que termina para redes. Y ahí es donde empieza acá a dividirse. Yo voy a usar como ejemplo Sony porque es el que conozco, chicos. Lo podría hacer en Nikon cuando estaba en reflex, pero hoy no conozco los números de Nikon, tampoco conozco los de Canon. Acá es donde entra esto del paralelo que les hago a la hora de lo que es Sony. Ahí abajo tienen mi descuento si están en Sony Argentina. Con Gastón Sony tienen un ahorro de un 5%. Aprovechenlo, cuéntenle a sus amigos de este descuentito para que lo puedan usar y se ahorren un buen dinero a la hora de comprar sus cámaras en Sony. Y tenemos 3 gamas principales en este sector de las mirrorless para finalidad audiovisual de foto y video. Está la ZB, que viene como la parte de creación de contenido, bloggers y demás, pero después tenemos la A7S, que es la gama para sensibilidad alta, digamos, eso es la S, que está más abocada a la parte de video, o gente que haga fotografías mucho nocturnas y demás. Tenemos después el sector de las A7, sin ninguna letra, como la 7.4, 7.3, que son cámaras híbridas intermedias, en donde tenemos funcionalidades de video y funcionalidades de fotografía, con un poco más de megapíxeles. Y después tenemos las R, que vienen a ser las cámaras de resolución alta, que vienen a ser las cámaras más finalidad, paisajes, comerciales, publicitarios, a veces para los que hacen fashion van para ese lado. Entonces, o fine art, mejor dicho. Entonces, ahí están las diferentes gamas. Podemos tener a veces mismos sensores, pero con diferente rendimiento en cada una de esas áreas. Y acá es donde uno tiene que pensar, ¿qué tipo de fotografía, qué tipo de video estoy haciendo? ¿Qué cámara aplica eso? ¿En qué condiciones estoy sacando fotos? ¿Estoy haciendo fotografías en estudio, con flashes donde está todo controlado? ¿Puedo ir a por una cámara o por la otra? ¿Estoy haciendo mucha fotografía urbana, nocturna? Bueno, ¿qué cámara entonces te conviene más? ¿Para qué querés tener 60 megapíxeles quizá en ese caso si no imprimís tus fotos? Si no vas a estar haciendo retoque tan pesado y necesitas una resolución extrema para hacer eso, reencuadrar, es pensar correctamente la cámara. Yo para todo lo que tenga que ver con la parte comercial, trabajo con la R porque necesito esa resolución. Porque mi cliente quizá puede después hacer una campaña en vía pública y ese extra a la hora de lo que estoy dando le va a dar una reproducción mucho mejor. Quizá uso algunas con la R porque son fotografías en donde quiero dedicarle horas al retoque.
o son campañas que hago, o son fotos de proyectos personales míos en donde quiero meterle el zoom al 100% en edición en Photoshop y dar poro por poro para dejar esa piel perfecta, para que me quiera una fotografía que no sé el día de mañana si no voy a hacer una muestra, una exposición o algo por el estilo. Ahora, sé que es para redes, sé que voy a estar poco tiempo en la compu con algunos presets y algunos ajustes básicos. Puedo estar usando la A7, la 7.4 por ejemplo, o puedo usar directamente la S3. Es depende de lo que uno quiera hacer y la finalidad que tenga. Por eso este último punto, el quinto, que va muy de la mano de este cuarto, de lo que es la postproducción, va de la mano del tipo de cliente y qué haces con tus fotos. Eso es lo correcto a entender de este mundo de los megapíxeles. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para quién estás creando? ¿Dónde se están viendo esas imágenes? En base a eso lo que uno hace es poder estar decidiendo cuál es la óptima para tu trabajo. La óptima a nivel de inversión, de lo que estás gastando en ese equipo. La óptima a nivel de lo que pesa lo que gastás después también en memorias. Porque yo cuento mi experiencia siempre. Venía de una 7000 en Nikon y pasé a la de 800. Y ese momento para mí no fue solamente pensar en, qué copado, me compro una cámara, una de las mejores que venía en ese momento, voy a tener un montón de megapíxeles. No, yo ya sabía que esto va de la mano, el cuarto y quinto punto van muy entrelazados. Yo sabía que mi inversión de esa cámara me significaba invertir en una computadora aparte. ¿Por qué? Porque la computadora que tenía en ese momento, que la usaba para diseño gráfico, no me iba a poder servir para poder editar. O iba a estar muchísimo tiempo para poder editar un archivo de la de 800. Porque eran archivos muy pesados. Imagínense hoy en día. Entonces, ¿qué computadora tengo? ¿Qué procesador tengo? Para poder estar trabajando con un archivo de la R5. 60 megapíxeles, 62 megapíxeles. ¿Tengo un equipo para poder trabajar con eso? Bien, quizás sí, porque en mi caso hago video, entonces tengo, en este caso es una M1, y me podría editar tranquilamente esas fotografías. Estoy trabajando con archivos de 4K, haciendo un montón de cosas en video, o sea que tengo para poder estar trabajando tranquilo ese tipo de archivo, pero tengo ganas de hacer de que mi flujo de trabajo demore el doble entre que hago diferentes cosas, que cargo, que se procesa, que se previsualiza, que la guardo, lo que me pesa el archivo, no solo en el disco, en la memoria que me hace comprar para poder hacer una sesión de fotos, porque quizá en una cámara de esas necesitas tener una memoria grande, 64 o más, para hacer una sesión de fotografías, que quizá con 64 hago 3 sesiones en otra cámara. Todo, cuando uno va hacia los megapíxeles altos, se vuelve una inversión mayor en un montón de otras áreas que no son netamente la cámara que estoy comprando, sino que también es la memoria que voy a usar, la velocidad de esa memoria, que es el almacenamiento de ese trabajo y el procesamiento también después de ese trabajo. Entonces, no se suban a la ola de los megapíxeles simplemente por moda, porque quiero mostrar de que esto suena feo, chicos, pero bueno, mostrar de que tengo la cámara más grande, vamos a decirlo así, para que no quede grotesco lo que voy a decir. Iba a decir guaso, pero en otros países no van a entender a qué me refiero con ese vocabulario. Vulgar, digamos. Entonces, hay muchos que van detrás de eso, porque no sé, les gusta mostrarse de esa manera. Yo les digo la verdad, a mí me da exactamente lo mismo. O sea, uno mira la fotografía final y con qué se hizo y si es con esto o lo otro, a mí me da exactamente lo mismo. Ya perdí esa carrera de querer competir en equipos contra otras personas, porque siempre hay alguien que tiene más y siempre te vas a tocar con alguien que tiene el otro lente, el que vos querías. Vos tenés el 1.4 y el otro compró el 1.2 que salió hace 2 semanas. Entonces, no tiene sentido esa carrera. Y sobre todo, porque todas estas cositas de las cuales hablamos me parece que son claves. Megapíxeles no te hacen pro, no. El título era como un enganchecito para que entres a escucharlo. Pero sí los megapíxeles te van a estar determinando la inversión que vas a hacer y el tiempo que vas a pasar con ese archivo en la mano. Si realmente lo necesitas y tu cliente lo paga, perfecta la decisión, anda por una cámara de alta resolución. Ahora, si lo que estás haciendo no necesitas esa resolución y estás trabajando en condiciones de baja luz, estás trabajando en situaciones donde necesitas ese extra y sin tener tanto ruido, quizá no es la respuesta y te conviene ir para otro sector. Y quizá estás como en un intermedio entre hago un poquito de cada cosa, hago fotos en estudio Gastón en donde están controladas, ilumino con flashes, pero también tengo el otro sector de cosas en donde necesito un poquito más de resolución para imprimir y demás, o trabajo con condiciones no tan perfectas de luz. Están cada uno de esos sectores, en el caso de Sony, en el caso de las cámaras, determinado.
está el nicho perfecto para lo que vos estás buscando. Por eso es que las marcas crean estos productos para diferentes sectores, porque tienen un precio acorde a ese área y con prestaciones en el equipo que van para ese sector. Si sos un fotógrafo o un videógrafo que hace muchísimas cosas, quizás van a necesitar tener más de un equipo para cada una de esas cositas. Pero entendelo, a cada equipo está hecho para un perfil de creador y para una situación en particular. Y espero que este podcast, este episodio, en donde, hablamos larguito y tendido acerca de los megapíxeles, te haya arrojado un poquito de conocimientos nuevos acerca de este mundo y te ayude a entender un poquito mejor las herramientas que tenés y cuáles son, de todas esas que van saliendo, la que puede ser más potencial para tu trabajo. Ahora sí, sin más, amigos, nos despedimos. Hasta acá llega el episodio nuevo de Share Your Mate con Gastón Enrida de este lado, que te manda un gran abrazo. Vamos acá con este final más power desde la música y eso. Y yo me voy despidiendo. Mañana estoy saliendo para La Pampa, para Santa Rosa. Voy a darme 2 charlas ahí a una Expo Pymes, un temita de emprendedores hablando de creatividad, haciendo alguna que otra cosita de fotito en vivo para captar la atención de los chicos que van a estar ahí en estas capacitaciones. Así que si andan por ahí, si andan a las vueltas y se quieren pasar a tomar una birrita o algo por el estilo, me avisan y nos cruzamos un ratito. Yo feliz de poder conectar con la gente que está viendo por ese lado. Y bueno, cada vez que vaya moviéndome a algún lugar o vaya viajando, les iré avisando para encontrarnos. Les mando un gran abrazo, gente. Que disfruten de esta semana y como siempre, buenas locuras y buenas fotos. Chau.